Con un saludo muy especial para todas las personas interesadas, amigos, amigas que pertenecieron al proceso de paz con el Ejército Popular de Liberación. Voy a hacer algunas referencias concretas a lo que tiene que ver con lo que popularmente se llama punto final, pero que hace parte de los acuerdos de punto final, pero también de una serie de gestiones, de hechos y circunstancias que rodearon esta situación. En primer lugar, parto con relación a mi caso, Álvaro Villarraga Sarmiento, que fui de la comisión negociadora del EPL, que en la mesa tuve tres líneas de actuación de tres comisiones temáticas en relación a los temas de derechos humanos, al proceso constituyente y a la promoción del proceso de paz. Y también lo hago en nombre de la Fundación Cultura Democrática que presido, en tanto desarrollamos una serie de gestiones en este proceso de punto final del acuerdo de paz y en particular de los programas de reinserción, reincorporación con ex combatientes del EPL. Lo primero que hay que ilustrar y poner de presente es que finalizado el gobierno del presidente Pastrana y iniciando el presidente Uribe en 2002, segundo semestre y 2003, se empieza a cuajar la decisión de cerrar los programas de reinserción. Incluso esto fue motivo de algunas propuestas desde los distintos voceros, desde las distintas dinámicas. Había consenso y de alguna manera había ya una década, más de una década, 12 años, y se planteaba desde el gobierno el cierre. Pero se asumió de una manera abrupta, se asumió sin el necesario consenso desde cada grupo y entre todos los grupos y sus voceros. Si bien había propuestas allí, había dinámicas en curso, había procesos, y desde luego no hago referencia a los 12, casi 14 años de toda esta experiencia, que este es un balance mucho más amplio y complejo, sino solamente a ese momento en que se presenta esta circunstancia. El vocero nacional del EPL, y que había sido tradicionalmente por varios años presidente o director ejecutivo de la Fundación Progresar, había entrado como funcionario de gobierno, Carlos Franco, a la Dirección de Derechos Humanos. Lo había sucedido Ildefonso Henao. La Fundación Progresar, que siempre cumplió ese papel de soporte a programas, iniciativas y en las dinámicas de reincorporación, estaba en una situación prácticamente de cierre. Recibimos de Cultura Democrática una carta oficial, hicimos reuniones, Fundación Cultura Democrática Progresar, y se nos comentan esas circunstancias. Se nos pide el favor de acompañar estas gestiones de cierre de los programas de reincorporación. Entre otras, se alude que Carlos Franco, no estando ya como vocero, el miembro del Comité Central, un poco a la mano, yo me había entendido en reincorporación solo con el tema de derechos humanos, siempre lo hice, heredado de uno de los temas de la mesa. Sin embargo, se estimaba importante que acompañara ese proceso, pero que institucionalmente FUCUDE, siempre solidaria, y que aunque la agenda de FUCUDE es una agenda más amplia, la gran mayoría de los contratos, compromisos, acciones voluntarias, etcétera, están en el marco general de la paz, los derechos humanos, la democracia, las comunidades. Solamente una parte muy pequeña, solamente tuvimos 2 ocasiones con proyectos en reinserción, y siempre fue en seguimiento de la problemática humanitaria de los desmovilizados. En 1999 hicimos un informe de seguimiento de esa problemática humanitaria. Yo antes, con Progresar, creé el capítulo de derechos humanos en cada una de las distintas regiones, creé el Departamento de Derechos Humanos, hice en los años 90 desde Progresar diferentes informes, y desde allí hice muchas denuncias con toda la crisis humanitaria, con todos los muertos de Esperanza, Paz y Libertad, de desmovilizados, sobre todo de Urabá, pero también de otras regiones. En el año 99 publicamos este informe sobre los derechos humanos de la población desmovilizada de todos los grupos, no solamente del EPL, sino de todos los procesos de paz de los 90. En razón de esas circunstancias de cierre de Progresar, se nos solicitó y lo convinimos, el de acompañar algunos procedimientos administrativos, en concreto la recepción
de unos giros del Ministerio del Interior en un paquete que sería en términos de el contexto de desembolsos pendientes, ejecuciones, proyectos en curso o aprobados a nivel nacional y desde luego de las distintas regiones. Y se me invitó expresamente también a acompañar una reunión con el ministro del Interior de la época, Londoño, para coadyuvar y para dar ese tipo de garantía, en donde asisto con Ildefonso Henao. Se da en ese contexto la firma del acuerdo de punto final el 13 de agosto de 2003. Con Ildefonso Henao nos acompañó el propósito de contribuir a estas soluciones y se firma un acta en donde se garantiza el presupuesto que se habrá de dar a los proyectos en curso o pendientes de conjunto y sobre esa base se firma un acta. Es cierto que esa acta está también en términos de culminar los compromisos del acuerdo de paz. Nosotros con Ildefonso dejamos una constancia. En el acta de esa reunión debe constar de manera clara nuestra opinión de que esto resolvía lo económico en el sentido indicado, pero no resolvía otros compromisos del proceso de paz. En razón de ello, firmada el acta, luego empiezan a producirse unos desembolsos del Ministerio del Interior que de manera pronta, inmediata, se trasladan a los correspondientes proyectos de las regiones, deudas a proyectos, proyectos en curso, etc. No tiene que ver nada de lo que hicimos con aprobación de nuevos proyectos o desaprobación. No, para nada. Esto era la herencia, el trámite de la DGR, Dirección General para la Reintegración, que había sido cerrada en verdad de manera abrupta, arbitraria, tanto a nivel nacional, Gloria Quiseno, como a nivel de las seccionales, y era en esas circunstancias, digamos, algo incluso difícil como se estaba asumiendo. De inmediato no se pudo convocar una reunión nacional del EPL porque no había recursos para hacerlo e invitar. Pero de inmediato sí se entregó información, se mandó correo físico. Además, los desembolsos que llegaban de inmediato se hacían al proyecto respectivo. No se cobró un solo centavo, no hubo ningún porcentaje de administración. Gastos bancarios o comunicaciones, correspondencias o lo que significara, como es usual, cualquier organización no gubernamental, así sea sin ánimo de lucro, en la prestación de un tipo de servicios de esto, coloca unos porcentajes, así sean bajitos, no se hicieron políticamente con esa intención. Hasta el último peso y centavo que se nos gire dedicado a X, Y, Z proyecto, se les hará en los exactos montos a esas entidades sin dejar de prestar, digamos, un servicio de manera desinteresada en el sentido de no cobro administrativo. Ya cuando logramos un presupuesto que estuvimos solicitándole conjuntamente, personas de Progresar, personas de Cultura Democrática, personas reconocidas del EPL, para poder realizar una reunión nacional. Por eso es que a los varios meses, ya no en 2003, sino en 2004, se puede hacer la reunión nacional como Asamblea Nacional de Delegaciones del EPL. El 5 de junio del 2004, 120 delegados en Bogotá, financiados con transporte aéreo, con hotel, con 3 días desde la noche anterior, 2 días de sesiones. Allí tuvimos un intercambio muy rico. Allí fue criticada el acto de punto final y nosotros nos acogimos a esas decisiones. Si bien pretendimos dar un paso y asegurar un presupuesto, se nos cuestionó por no haber hecho un esfuerzo auténtico y total, digamos, de convocatoria previa, si no hubiera recursos de alguna manera, y haber puesto una postura más tajante y clara, digamos, de otros elementos allí pendientes. Terminamos unificada esa asamblea. Hubo personas representativas, mujeres y hombres de todas las regiones, y hubo, digamos, conversaciones, y es una reunión que termina de manera unificada alrededor
de 8 propósitos. De manera general, recuperar la interlocución con el gobierno nacional, de manera particular, conseguir algunos proyectos en otras regiones donde no existieran proyectos en curso que se terminaban de financiar en el sentido indicado. En segundo lugar, la condenación de deudas por tierras con el INCODER, Banco Agrario. En tercer lugar, condenación de deudas por el ICETEX. En cuarto lugar, la consideración de la situación humanitaria y apoyos a los desmovilizados lisiados de guerra. En quinto lugar, la estabilidad laboral de los escoltas desmovilizados del DAS. En sexto lugar, la garantía de que continuaran los esquemas de seguridad. En séptimo lugar, el apoyo a proyectos de vivienda que estaban en dificultades. Y en octavo lugar, el apoyo a la realización de un encuentro final que se garantizara una evaluación final no solamente de la reinserción, sino en general de la aplicación del acuerdo de paz, y que se hiciera con presencia de Veeduría Internacional de la Internacional Socialista y la Iglesia Católica como tutoría moral, como fue en el Congreso. Este encuentro nacional nombró una comisión nacional de 12 personas, hombres y mujeres de todas las regiones, y nombró una coordinación más ejecutiva de 3 personas: Marino Alzate de Risaralda, Álvaro Villarraga quien habla, y Lascario Manes de la región Caribe, de Barranquilla. Los 3 actuamos como coordinación ejecutiva, muy en coordinación. No nombro las personas por no extenderme. Destaco sobre todo el caso de Elizabeth Niño, porque en realidad fuimos los 4 quienes tuvimos liderazgo en las gestiones que se realizaron. No desconozco el de otras personas de otras regiones. Estuvimos enviando sucesivas circulares que incluso, excepto la primera, se envió y no se firmó de manera numerada. Luego vinieron la circular segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. De manera que entre 2004 y 2005 fuimos informando de gestiones frente al gobierno nacional con relación a llevar a mejores efectos y complementar logros más allá de lo de punto final. No obstante, más allá del relato que voy luego a complementar, paso a detallar algo que sin duda es de suma importancia, y es qué recursos fueron, cuántos, a quién se le entregaron, a qué proyecto, quiénes lo recibieron. En relación a eso, es del caso precisar que, en conformidad con lo acordado con el gobierno, fueron acordados 1.232.453.555, como ha sido conocido. Fue acordado y fue pagado por el Ministerio del Interior a través de la cuenta corriente y el concurso de Fundación Cultura Democrática, 1.042.684.036 millones de pesos a 12 proyectos. Y de manera directa, el Ministerio del Interior, según el acuerdo, consignaría 867.564.445. 867.564.445 pesos. Es de advertir que parte de las gestiones que hicimos, dado que habían muchas personas de distintas regiones que se comunicaban, que exigían pagos, compromisos, procesos, proyectos que estaban allí, en particular en curso de las regiones, el monto de pagos desde el Ministerio del Interior se incrementó a una cifra mayor de 1.042.684.036, para un total mayor que el que se había convenido de informar de 2.276.137.591.
En particular, los 12 proyectos para los cuales el Ministerio del Interior giró recursos a través de Cultura Democrática y de manera total, al 100%, esos recursos fueron transferidos al respectivo proyecto en su respectiva región. Fueron: 1. Barranquilla, proyecto familiar Gabriel Quintero, desplazados desde el norte de Santander para allí, taller de empaste, 6.7 millones. En Lérida, proyecto agropecuario rural asociativo de 10 familias de excombatientes, 180 millones. Tomás Velázquez, núcleo familiar desmovilizado con discapacidad, Bogotá, 17 millones. Santander, proceso asociativo Azopropocacao, 22 excombatientes, viejocalorías y demás, rural, 256 millones. Cúcuta, proyecto asociativo, 14 familias de desmovilizados, 43 millones. Pereira, Añurita, granja agrícola cafetera, está vigente. Allí estuvimos de visita, un colectivo muy importante hace poco. 34 millones de pesos, 4 familias de desmovilizados. Montería, Coservi, 25 familias desmovilizadas, 94 millones en Montería. En Montería también el proyecto Abarrotes Marsella, 12 familias desmovilizadas, 78 millones. Apartadó, un colectivo de 18 familias, mujeres viudas de excombatientes, víctimas de la violencia del EPL, un proyecto muy bonito de cotejiendo, de producir costuras, etc. Una fábrica en ellos, 117 millones. En Bogotá, Cundinamarca, un proyecto colectivo de 8 familias de desmovilizados, derechos consentidos de 111 millones de pesos. 111 millones de pesos. En onceavo lugar, el proyecto de Fundación Cultura Democrática de aplicación nacional con 16 personas de distintas regiones, líderes y lideresas desmovilizados que en distintas regiones nos participaron en su ejecución, 133 millones de pesos. El aporte de deudas por pagar de Progresar en 60 millones de pesos. Y aportes a víctimas, 20 personas por listado, familias víctimas del EPL, 40 millones de pesos. En general son 160 familias de desmovilizados, y estos proyectos, 11 de ellos son de aplicación regional y solo uno, que es el balance humanitario, aparece de ejecución nacional, pero realmente es aplicado con talleres regionales, diagnósticos regionales y contrataciones regionales en distintas ciudades del país a través de Fundación Cultura Democrática. Otra parte del presupuesto, la que ya informé que pasó de más de 800 millones a más de 1.000 millones, por parte del Ministerio del Interior, con eso no tuvimos ningún tipo de control. Eso es absolutamente de control gubernamental y de entendimiento directo con los receptores de esas financiaciones, de esos pagos, sean proyectos o sean deudas que por alguna razón tenían con la DGR. No son gestión de nuevas, insisto. Son presupuestos que se ejecutan en un cierre, en las herencias, en las deudas, en cosas que si no lo hubiera hecho el gobierno, se habrían podido demandar desde los contratos, etcétera, para hacer efectivos ese tipo de pagos si se incumpliera un proceso de liquidación como correspondía en los términos legales. No voy a leer por términos de tiempo los 19 proyectos para no extenderme demasiado. Insisto, esto fue gestiones directos desde las regiones desde los interesados con el ministerio. Nosotros fuimos solidarios, acompañamos y hicimos gestiones en el sentido de decirle al ministerio: mire, están cobrando, están debiendo, está este proyecto, está este colectivo, esto es justo, esto se necesita, esto hay que avalarlo. Grosso modo, en el Tolima hay un proyecto de 10 millones, Género y Paz; en Boyacá uno educativo, Escuela Ciudadana, 32 millones, en Montería. Otro de los proyectos está en Cúcuta, un supermercado de 120 millones,
otro está en Pereira, Cotrascol, 48.7 millones, otro está en la localidad de Suba, el reconocido colectivo La Cometa de Desmovilizados de Bogotá, 53 millones, otro está sobre validaciones de bachillerato, 34 millones, Corpo Guayacá, lisiados de guerra, 7.2 millones, Putumayo, proyectos agropecuarios, 94 millones, EAT, otro está con relación a liquidación de contratos, 70 millones, contratos con desmovilizados EPL. Otro está talleres con desmovilizados desplazados, 94 millones. Y hay algunos con nombres propios de apellido Martínez, de apellido Rubio, de apellido Mejía, de apellidos Celedón, de deudas desde personas que tienen que ver con el EPL, desmovilizados del EPL, que tuvieron soportes legales y hicieron gestiones para conseguir ese tipo de deudas. En razón de eso, concluyo, los 12 proyectos en los cuales servimos de intermediarios para girarles exactamente la misma cantidad. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con esos recursos? Responden los propios ejecutores. Y se les entregó un formato por el Ministerio del Interior para que entregaran la información correspondiente. ¿Y qué pasó con estos otros 19 desembolsos del Ministerio del Interior? Igual manera, debían entregar soportes. En últimas, de todos estos, los 12 más los 19, es decir, los más de 31 proyectos de distintos motivos y circunstancias, que van a tener entre más de 300, casi 400 personas, que incluyen por lo regular familias desmovilizadas, habrían tenido que entregar, seguramente lo hicieron, cuentas, soportes y resultados favorables frente al Ministerio del Interior. Y solo el Ministerio del Interior tiene ese tipo de soportes. Nosotros, como Cultura Democrática, con los dos proyectos que hicimos, Balance Humanitario de la Reinserción, y luego con otro proyecto de menor cuantía que había conjunto con otras gestiones absolutamente independientes, nada que ver con estos compromisos de gestión internacional frente al PNUD-MSD. Hicimos un balance de la reinserción, el balance humanitario como parte de él. Contamos con compañeros con liderazgo desde el EPL en distintas regiones, de tal forma que entre el año 2004 y el año 2005 conseguimos un balance nacional y regional en varios temas y tuvimos unas ponencias muy completas de balance de la reinserción desde distintas regiones. Eso fue publicado como este libro. Es el balance más completo que existe de la reinserción. Desde luego el PPR, Gloria Quiseno, directora, hicieron en 2003 un ejercicio de talleres y un importante libro también con algunos temas, contando sobre todo con los voceros nacionales y algunos talleres donde participaban personas invitadas, pero este balance sobre todo es un balance desde las regiones. Con esos dos proyectos nosotros tuvimos participación de líderes importantes, no me extiendo a nombrarlos, pero allí estuvo Hilda Bustillo, Lascario Manes, Dalcy Porto y Rodolfo Hernández en la ejecución de este proyecto en Barranquilla, en el Atlántico. En La Guajira, Fred Fuentes, Jaime Moreno, Aurelio Mendiola. En el Cesar, Abimael Sánchez. Bueno, no los nombro a todos. En Bolívar, Ramón Morales, Héctor Tangarife. Neila Hernández en Sucre, que en ese momento estaba allí. En Córdoba estaban Roger Pérez, Elvia Rosa Madera, Francisco Peña, etc. Aquí la mayoría de las personas que se nombran fueron contratadas. Hay algunos, recuerdo el caso de Rodolfo Hernández, que tenían otras dedicaciones y de pronto aparecen porque ayudaron a hacer las ponencias, los documentos, pero la mayoría sí tuvieron algunos niveles de contratación y se financiaron encuestas, toma de entrevistas, preparación de informes, enviar avances de los informes regionales de balance de la reinserción,
como otro tema también paralelamente mandar los casos humanitarios, las violaciones y preparar este diagnóstico. Es un trabajo muy rico, muy valioso. Es de las cosas que le podemos entregar con orgullo al país y a la comunidad internacional, y lo hicimos en su momento, porque este proyecto, estos dos proyectos aunados y estos recursos también con PNUD y con habiendo ganado un concurso en convocatoria con MSD, nos permitió hacer una reunión nacional. No menciono las personas, pero al igual que en el encuentro nacional, tuvimos aquí en el Hotel Dan más de un centenar de personas de todas las regiones, una asistencia también representativa de Bogotá, unos paneles también a alto nivel con funcionarios del gobierno, gente de comunidad internacional y de manera muy importante muchas de ustedes, hombres y mujeres, que vinieron y sustentaron los documentos de balance de la reinserción, de crisis humanitaria, las propuestas conjuntas de tratamiento de todas estas situaciones y circunstancias. Ahora bien, la última parte de esta información, rápidamente la quiero referir a que, más allá del punto final, logramos entre 2004 y 2005 la Comisión Nacional del EPL, las Cari Humanes, Marino Alzate, Álvaro Villarraga, Elizabeth Niño, de manera muy activa con otras personas de las regiones y personas de todos los demás grupos desmovilizados a hacer unas gestiones interesantes. Nos agrupamos llamándonos en ese momento Asopropaz. Teníamos causa común en los temas. Como Comisión Nacional del EPL nos ayudó también la gestión que hizo en particular de Edgar Fandiño como representante a la Cámara para tener la interlocución directa con el ministro de Gobierno. Nos ayudó una carta unificada, fraterna, hecha entre todos, que le dirigimos al presidente Álvaro Uribe Vélez. Allí fuimos, creamos una mesa de trabajo. Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, nuestra delegación, Asopropaz, al núcleo de ella, al centro de ella estaba la Comisión Nacional del EPL, delegaciones de todas las demás organizaciones firmantes de la paz. No logramos demasiadas cosas, algunas no las logramos, en algunas tuvimos algunos pequeños logros. De pronto, en particular, unos pueden ser significativos. Ya decía, por ejemplo, se rompió un poco el esquema pactado y se logró un aumento de cierto presupuesto en la financiación, en el tema agrario. Con relación a procesos que había de caducidad administrativa, se consiguió la definición de un plan especial. Se consiguieron algunos créditos con Finagro. 6 proyectos fueron aprobados. Se asesoraron proyectos en crisis en materia agraria. Hubo en eso unas gestiones frente al INCORA, frente al INCODER. Hubo en eso un tratamiento hacia unas líneas de crédito de Finagro. Se brindó asesoría directa en esa materia. Álvaro Pico de la Corriente fue un asesor extraordinario en el tema agropecuario. Incluso de nosotros del EPL yo destaco sobre todo y reconozco aportes de las Cari Humanes, que de nosotros era quien más conocía el tema agrario y muy positivamente contribuyó con iniciativas, y de conjunto fuimos a todas estas instituciones. Había mesa y fue a nivel de directores. En segundo lugar, con el ICETEX. También de la misma manera fuimos, nos reunimos con directores, presidentes del ICETEX, hicimos comisiones de trabajo. Destaco mucho el caso de Elizabeth Niño, que trabajó en estos proyectos de la Fundación Cultura Democrática como su coordinadora administrativa, y que a la vez lideró en este espacio de ejecución todo el tema y se volvió de una verdadera experta en el tema del ICETEX. Pero íbamos conjuntamente. Con el ICETEX logramos que se reabriera el fondo SECAP, que se le garantizara la terminación y la financiación por vía de crédito ICETEX a 64 personas desmovilizadas. Logramos el mecanismo del pago por trabajos profesionales mediante la intermediación administrativa del programa de reincorporación. Tenían los desmovilizados que presentar con tiempo oportuno hasta septiembre de 2005 un proyecto para, con trabajo voluntario, subsanar deudas. ¿Qué no logramos? Lo principal, que hubiera sido muy importante, un decreto de condonación general de deudas
con el ICETEX. 2 reuniones con el ministro Sabas, 2004 una, 2005 otra, insistencia ante el ICETEX, insistencia, la solución era un decreto gubernamental, nunca lo quiso conceder el ministro. Ustedes son ciudadanas y ciudadanos que no deben tener privilegios por encima de los demás, si tienen deudas, páguenlo. No valieron nuestros argumentos. En materia de salud, no son grandes logros, pero hubo vinculación de nuevo al régimen subsidiado, no contributivo, de personas que estuvieron en situación de vulnerabilidad, en especial de discapacitados, lisiados, etc. Hubo un acuerdo con el ministro de renovar sillas y atención a 43 personas en discapacidad de movilidad, que se tramitó y el ministro finalmente incumplió esa gestión, digamos, acordada. Pero de alguna manera hubo algunos avances. Escúchenme, me vuelvo antes, en el caso del ICETEX, con el fondo SECAP, etcétera, además de las 64 personas que pudieron terminar la carrera, 290 tuvieron información y tuvieron la posibilidad y el trámite hacia el pago por trabajo de sus deudas profesionales. Desconozco los resultados finales, si todos los proyectos lograron ser aprobados y si efectivamente los llevaron a efecto y se consiguieron ese tipo de circunstancias. En esquemas de seguridad se logró que se mantuvieran. Se hicieron revisiones caso por caso y, como es lógico, se lograron mantener los que mantenían soporte en niveles de riesgo. Se consiguieron nuevos equipos, incluso nuevos carros en ese momento, y se subsanaron una serie de solicitudes presentadas al respecto en materia de seguridad vigentes al momento. Incluso se logró un compromiso frente a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que existiera un ítem como promotores de paz, así como sindicalistas, así como defensores de derechos humanos, así como líderes sociales, etcétera, promotores de paz, en el sentido que no siguiéramos con el rótulo de desmovilizados, sino de constructores, de promotores de paz, para garantizar atención en tanto existiera riesgo alto y los esquemas de protección que correspondieran. Se logró, con relación al tema laboral de los escoltas del DAS, que permanecieran, que se brindaran garantías, que no hubieran traslados inconsultos. Esto se habló con cada uno, nosotros con los del EPL, otros con otros grupos, frente al ministro. En todo esto iba quedando en acta, frente a una mesa de trabajo que se mantenía y frente a reunión con cabezas de instituciones que los facilitaba el Ministerio del Interior. No se logró, el ministro se cerró a la banda y no hubo nada al respecto con relación a posibilidad de otros proyectos en otras regiones donde no hubiera de lo que ya venía aprobado desde la DGR en trámite o en ejecución para complementarse. No se logró la financiación de un balance institucional final con recursos para que se hiciera en todos los tópicos, en todas las regiones, y se hiciera un encuentro nacional con veedores históricos, y etcétera. Y finalmente se incluyó también un apoyo y seguimiento. Por ejemplo, se garantizó a través de la fundación, y se ha brindado ese servicio hasta hoy, de personas que requieran su acreditación como registro de excombatientes. En trámites sobre proyectos con Finagro fueron radicados 33 proyectos. No conozco finalmente cuántos fueron aprobados, y este dato es para todos los grupos, no solo con relación al EPL. Entonces yo concluyo diciéndoles, esto no agota un balance más general, que es el del proceso de paz. Esto hace referencia a el cierre de los programas de reinserción. Conclusión clara y final: hubo transparencia, hubo información, hubo ética y hubo entrega de los recursos exactos a cada uno de los colectivos. Hubo unas denuncias, unos comentarios y unos rumores que llevaron en su momento, ustedes recuerdan, a el senador Cáceres a hacer en el año 2005, a mediados de 2005, un debate en el Congreso donde el senador Cáceres, no exagero, se pueden ver las actas de ese debate, dijo: yo recibí información y denuncias, y los 14 años del programa para la reinserción se robaron todo.
robaron los funcionarios, robaron todos los voceros de todos los grupos. Y el punto final, se robaron todos. Robaron todos los voceros, robaron todas las ONGs y robaron todos los funcionarios. En resumen, no exagero, eso fue lo que dijo Cáceres. Cáceres incluso fue expreso en decir, yo recibí en la región Caribe este tipo de información. Cáceres se negó a reunirse previo al debate con los voceros tradicionales de todos los grupos. Y quienes estábamos en estas gestiones también le ofrecimos información y le dijimos, le entregamos información, solicitamos también que hubiera participación en ese debate y se negaron al debate. Concluyo diciendo, creo que es un error, y es un error que me parece delicado, y llamo de manera muy fraterna, solidaria y amistosa, con el afecto que le tengo y le he tenido siempre a nuestro muy querido compañero Lascario Manes, a decirle una comunicación apresurada, equivocada y que no tiene ningún fundamento. Decir que se robaron los 2.000 millones de pesos de la reinserción no tiene ningún sentido. No. Esta plata, ya expliqué, salieron en esos 31 desembolsos de la forma que ya expliqué, y habría que preguntarle a las entre 300 y 400 personas del EPL y sus núcleos familiares, sus ONGs, sus colectivos de productivos, sus empresas, sus dinámicas, qué pasó con esos recursos. Bueno sería que tuviéramos ese tipo de balance, pero no podemos apresurarnos a decir que se robaron esa plata. En lo que corresponde como cultura democrática, con los dos proyectos que tuvimos, balance de la reinserción y balance de la crisis humanitaria, estamos dispuestos a dar toda la información y todos los soportes. En la gestión de haber transferido los recursos al 100%, estamos dispuestos a dar toda la información del caso para ello. En no haber hecho de inmediato la reunión nacional, pues es que fue hasta que el gobierno nacional nos entregó 80 millones, de los cuales se soportó el trabajo de la Comisión Nacional de la OEPL, de los cuales precisamente podíamos invitar a Lascario, a Marino, a otros delegados, garantizar unas asesorías en el tema agropecuario, en el tema del ICETEX, en los temas de gestiones, en los temas de salud, etc. De manera que invito a que no haya señalamientos, a que no haya calificaciones o mejor infundadamente, públicamente, unas comunicaciones que no corresponden. No, la sensatez, la claridad, los compromisos que siempre nos han acompañado por la democracia, por la paz, por los derechos humanos, por lograr causas loables, realizaciones constructivas, de fondo, construir la paz. De manera que espero que este tema no sea un tema negativo o un obstáculo, sino al contrario, proporcionando esta información, comunicándonos, ampliando intercambios, y no solo en esto, sino en el conjunto de toda la temática de nuestro acuerdo de paz del EPL. Espero más bien que unificadamente le pongamos la cara al país y de frente le contemos que hemos tenido 30 años como EPL, construcciones de paz, como un legado que se expresa de múltiples maneras. Desde la Fundación Cultura Democrática y desde mí como persona, nos preocupan ese tipo de señalamientos, los rechazamos e invitamos en esa tónica que he explicado a que haya intercambios de altura, a que no haya prevenciones ni señalamientos, y a que más bien le contemos al país y a la comunidad internacional los éxitos, pero desde luego también las problemáticas que hemos atravesado, todas las dificultades, todos los retos, y hagamos también todos los balances integrales, reconociendo nuestras virtudes, nuestras problemáticas, nuestros defectos y los errores que hayamos cometido. Un abrazo fraterno, con inmenso afecto para todos y todas.